Bueno, gracias a nuestros hermanos que nos dirigen en las canciones y en alabanza. Bueno, hermanos, en esta iglesia, ustedes saben, la mayoría estamos estudiando 2 libros de la Biblia, en este caso 2 cartas del apóstol Pablo, 2 a los Corintios y 1 Tesalonicenses. Yo les invito a que por hoy abran sus Biblias en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Vamos a estudiar los versículos del 10 al 12. 1 Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Mientras llegan allí estaba pensando, porque de esto habla Pablo en este pasaje, en el rol de los padres y también en el rol de los hombres en general en nuestra sociedad. Y recordaba hace algunos meses que estaba conversando con un amigo pastor y él me decía algo acerca de los hombres, y él me decía que los hombres tienen la tendencia, especialmente cuando van avanzando en años, que se vuelven ermitaños. Tienen la tendencia a aislarse de las demás personas. Diferente a las mujeres, que siempre las ves en grupos conversando y haciendo vida social, los hombres somos diferentes y tenemos esta tendencia a esperar en un rincón sin involucrarnos en la vida de nadie. Los hombres se aíslan y se nota en las iglesias evangélicas, también se nota en esta iglesia, como en todas las iglesias, que esta es una tendencia por alguna razón masculina. Y pensaba en algunas de las razones por qué esto podría ser así y por qué sucede. Y pienso que una de las razones es que la cultura ha reprogramado lo que es la masculinidad. Y entre tantas distorsiones que podría mencionar sobre la masculinidad bíblica, que encontramos una carencia de ella en nuestra cultura, una es que se ha enseñado que ser varonil es no involucrarte en la vida de otras personas. Ser un hombre es no involucrarte emocionalmente en la vida de otro hombre o de otra persona. Que nadie se involucre en tu vida, que tú no te involucres en la vida de nadie. Si tienes problemas, no pides ayuda. Todo esto se percibe como una señal de debilidad y por lo tanto no es ser varonil. Así que ser varonil es no decir nada a nadie, no contar nada a nadie, no pedir ayuda a nadie y quedarte en un rincón en solitario como un ermitaño. Se supone que eso es ser hombre en esta sociedad. Recuerdo hace un buen número de años, estando en un seminario estudiando, tenía aquí en Guayaquil. Cada vez que les digo seminario en Guayaquil ya saben cuál es, aunque nunca digo el nombre. Pero en este seminario estaba recibiendo una clase de consejería y el profesor empezó a enseñar en la clase de consejería un material que me llamó la atención, porque para ese tiempo yo ya estaba leyendo los libros del pastor MacArthur y me pareció muy familiar lo que este profesor estaba diciendo en ese seminario, muy similar a lo que decía MacArthur. Así que un día me le acerqué y le comencé a hablar acerca del pastor MacArthur para ver qué decía. Y tan pronto comencé a conversar con él de pronto rápidamente me dijo: sí, de hecho yo estoy estudiando y uno de mis libros que estoy usando como material que ustedes han recibido aquí es el libro de consejería del pastor John MacArthur. Y dije, tiene sentido ahora que su enseñanza parecía muy similar a la de MacArthur. Pero él me comenzó a decir y me comenzó a hablar de otra cosa y me decía, porque nosotros lo notábamos en clase, él muy parco, muy frío, muy lejano de los estudiantes. Era relativamente joven en ese entonces, él de milagro. Y él, sin yo preguntarle, me dice: sí, yo soy profesor y estoy aquí, pero, ¿sabes? Nunca le doy la mano a los estudiantes, porque si tú le das la mano a los estudiantes, enseguida se te suben al hombro. Así que hay que tener cuidado y yo me mantengo al margen, me mantengo lejano de ellos. Y pensando ahora, muchos años después, cuando recuerdo lo que me dijo este profesor, que era pastor también de una iglesia, pienso cuánto ha moldeado la cultura a la iglesia e incluso a los pastores. Saben que Pablo no era así. Y Jesús tampoco. Jesús es el ejemplo supremo de masculinidad, de lo que es ser varonil. Hay muchas cosas que podríamos decir de esto, pero ser hombre
Él era un hombre y él se involucró especialmente en la vida de sus 12 discípulos a un máximo nivel. Los discipuló durante 3 años. Él era un pastor, él era el pastor por excelencia. Un pastor es un líder espiritual. Y bien escribió Charles Jefferson, hablando del título del pastor en su libro, él decía, de todos los títulos que han sido designados para los siervos enviados por Cristo a ministrar la iglesia, el título de pastor es el más popular, es la más hermosa, la más amplia. Tenemos varios, obispos, presbíteros, predicadores, sacerdotes, ministros, siervos, etcétera. Todos estos han sido usados y siguen siendo usados, pero ninguno satisface tanto, él dice, o es tan suficiente como el título de pastor. Este es de todos los títulos el que se apropió Jesús usando el término yo soy, cuando dijo yo soy el buen pastor. ¿Y qué es lo que hace un pastor? Un pastor se involucra en la vida de sus ovejas. Es imposible que un pastor no se involucre en la vida de sus ovejas. Esto es lo que hace un hombre verdadero. Un hombre varonil se involucra en la vida de otros, al nivel que casi un pastor también lo haría con sus ovejas. ¿Para qué? Para ejercer una influencia piadosa en otros y verdadera con la palabra, pero no usando poder, no usando el dominio, no usando autoritativamente su influencia, sino con la influencia de un padre. La influencia de un padre. Y saben, Pablo, aquí en este pasaje de 1 Tesalonicenses 2, está hablando de su liderazgo espiritual. Y él está hablando acerca de cómo debe verse la vida de un pastor, cómo debe comportarse un pastor en su congregación. Y uno de los títulos que él utiliza aquí, en esta porción, va a ser la imagen de un padre. Tenemos 2 imágenes en toda esta porción de 1 Tesalonicenses 2. Él usa la imagen de una madre, que ya la estudiamos semanas anteriores, y ahora utiliza la imagen de un padre. Noten cómo lo describe Pablo, allí comenzando en el versículo 10, 1 Tesalonicenses 2:10, dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justo y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Así que ahora pasamos de la imagen de una madre, en los versículos anteriores, a la imagen de un padre espiritual, en el caso de un pastor. Pablo enriquece la descripción de lo que es ser un líder espiritual utilizando estas imágenes. La semana pasada veíamos la imagen de una madre, los versículos del 7 al 9. Pablo, en resumen, está diciendo allí, yo los he amado como una madre, es decir, los he amado con afecto, con sacrificio y con desprendimiento. Estos son los versículos 7, 8 y 9. Con afecto, sacrificio y desprendimiento. Y ahora, antes de llegar a la imagen del Padre, creo que nosotros debemos entender lo que es un padre y lo que Pablo piensa cuando dice que él había sido un padre para los hermanos de Tesalónica, siendo su líder espiritual, siendo su pastor. Las personas pueden tener una imagen distorsionada de lo que es un padre, especialmente si han tenido un padre que no ha sido conformado a los patrones bíblicos. Pero cuando Pablo pensaba en un padre, él primero pensaba en la cultura judía y en segundo lugar habría pensado también en la cultura romana. Y uniendo estas dos culturas, al final, la imagen de un padre comunicaba la idea de autoridad. Y esta es una palabra que a la gente no le gusta. Porque incluso cuando se elige la palabra más sobresaliente para describir la labor de un pastor, no es que es una mala palabra, es una buena palabra y siempre la deberíamos enfatizar porque Jesús se apropió de esta palabra y Pablo también varias veces, pero siempre se elige la palabra de siervo. El pastor debe ser un siervo, el pastor debe ser un siervo y debe ser un siervo, y esto es tan cierto como bíblico.
¿ok? No quisiera que me malinterpreten, sin embargo, es como que se nos hace más fácil en el mundo donde se enfatiza tanto lo igualitario entre hombres y mujeres, entre autoridades y subyugados, de que es mucho más fácil para nosotros, incluso en la iglesia, hablar de la imagen de un siervo para describir a un pastor, que usar la palabra o la imagen de alguien con autoridad, como que eso va a ser mal recibido por las personas en esta cultura moderna. Y creo que nosotros, si queremos ser fieles a la Biblia, no deberíamos rehuir, no deberíamos evitar la imagen de alguien con autoridad, incluso cuando se está describiendo un padre, porque esto es lo que era un padre en el tiempo del apóstol Pablo, ejercía autoridad. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los pastores tienen autoridad. Claro que tienen autoridad, pero ¿saben qué? Esa autoridad debe ser descrita. Esa autoridad no es una autoridad que es aplicada como el mundo la aplica, arbitrariamente o autoritativamente. Esa autoridad Pablo la va a describir aquí y encaja perfectamente en el amor que él ha venido enfatizando hacia los hermanos de Tesalónica. Y nosotros podemos entender esto cuando pensamos en la imagen de un pastor. Estaba pensando en la semana anterior, estaba viendo cómo un padre se alejaba de su hijo en el parque. Estaba con mis hijos allí, con mi esposa, y veía a un padre solitario jugando con su hijo, pero él a menudo se alejaba de su hijo para recluirse en su teléfono. Y podía ver esto y veía cómo el hijo estaba casi clamando por la atención de su padre. Y al ver esto yo decía, es un microcosmos de lo que sucede globalmente, ¿verdad? La ausencia de los padres en no involucrarse en la vida de otros, en no involucrarse en la vida de sus hijos. Y esa es una falsificación de lo que es ser un padre según la Biblia. Obviamente hay consecuencias de esto en nuestra sociedad, pero ¿qué debe ser un pastor? Pensando en el líder espiritual, ¿qué debes esperar de un pastor bíblico? Bueno, lo que debes esperar de un pastor bíblico es que sea como un padre. Que sea como un padre. Y aquí no importan las denominaciones, esto es para todas las denominaciones, eso es lo que la Biblia enseña, y son tres cosas las que Pablo enumera aquí que comunican lo que significa ser un padre espiritual para una iglesia. Y esas tres cosas son, Pablo habla de su carácter, habla de su instrucción y su preocupación. El carácter de un padre, la instrucción de un padre y la preocupación de un padre. Estos son los versículos del 10 al 12. Noten el versículo 10, porque Pablo primero va a hablar de su carácter. De su carácter. Ahora, todo padre debe tener un carácter, es decir, un carácter aprobado por Dios, un carácter piadoso para ejercer la influencia sobre su hijo. Y Pablo, por lo tanto, va a hablar de su carácter en el versículo 10. Él dice, ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. A mí me llama la atención, ¿no les llama a ustedes la atención la confianza con la que habla Pablo? Es una confianza inusual. Él dice, ustedes son testigos. Y Dios también. ¿De qué eran testigos? Bueno, Pablo va a resumir su conducta y su testimonio con tres palabras en este versículo 10. Santa, justa e irreprensible. Cuando yo estuve entre ustedes, me comporté de esta manera. Santamente, literalmente son tres adverbios. Santamente, justamente e irreprensiblemente. La palabra santamente, esta es una palabra que hace referencia más a la interior del corazón del ser humano, la parte interna del apóstol Pablo, lo que él era delante de Dios, su devoción interna a Dios, lo que quizás nadie puede ver por fuera, pero solo Dios puede ver internamente. Lo que él era delante de Dios es que era una persona santa. Él delante de Dios era un hombre que se aproximaba y se sometía a los mandamientos de Dios. Era una persona santa. Pero él añade también justamente.
Nuestra conducta fue justa, no solo santa, y esto tiene que ver más con lo exterior. Cómo ese carácter interno se reflejaba en un patrón de justicia externo. Cómo Pablo se sujetaba a un patrón de conducta externo que todos esperaban haya sido un patrón de obediencia coherente y consistente. Y Pablo dice también: he sido justo delante de ustedes. Y la última palabra que él agrega es irreprensible. Irreprensiblemente. Esta es una palabra interesante, es una palabra negativa. Significa literalmente sin reproche. Sin reproche o irreprochable. La idea literalmente es de no ser culpado de algo. No ser culpado de algo. Diferente a otra palabra que aparece en la Biblia también, que es muy parecida, es casi un sinónimo. Amomos es la otra palabra. Esta palabra que aparece aquí es amentos. Pero la otra palabra amomos significa sin mancha. Sin mancha, es decir, no tener ninguna mancha en el carácter. Pero noten, esa no es la palabra que usa aquí Pablo. Una cosa es no ser culpable de algo malo y otra es no ser culpado de algo malo. No ser culpable no es lo mismo que no ser culpado. Por ejemplo, si pensamos en la vida de nuestro Señor Jesús, Él no fue culpable de absolutamente nada malo. Porque Él fue perfecto en todo lo que hizo y en todo lo que pensó y lo que dijo. Él fue perfecto. No había nada que tacharle a Él. Él no fue culpable de nada malo. Así que Él habría sido amomos, sin mancha, absolutamente sin mancha. Sin embargo, Jesús fue culpado. Y fue culpado de muchas cosas. Tanto así que lo subieron a una cruz y lo mataron. Así que el que no era culpable fue culpado injustamente con calumnias. Y Pablo no está usando esa palabra de no culpables. Pablo no está poniéndose a sí mismo la vara de perfección. Él no está diciendo que no tiene absolutamente ninguna mancha en el sentido de que es perfecto. Pero él lo que está usando, la palabra que está usando es: no soy culpado de nada malo. No soy culpado de nada malo. ¿Por qué? Porque su carácter había sido santo y justo. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Job tiene un interesante testimonio que contarnos también. Yo lo puedo mencionar a ustedes simplemente la referencia para que lo lean en sus casas. Job, el capítulo 31, un largo capítulo, pero pueden leerlo en sus casas. Este es un largo testimonio de la integridad, la piedad, la justicia y la santidad de este gran personaje en la Biblia que es Job, un gran personaje. El apóstol Pablo, él dice en Hechos, el capítulo 24, el versículo 16, Pablo mismo dice: por esto persevero, o por esto procuro, dice, tener siempre una vida sin mancha, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué testimonio del apóstol Pablo. Él mismo también dice en la segunda carta de los Corintios, el capítulo 1 y el versículo 12, dice: porque nuestra gloria es el testimonio de nuestra conciencia. Solo con esta declaración deberíamos quedarnos pasmados. El testimonio de nuestra conciencia. Pablo dice: esta es nuestra gloria. No es mi depresión. Es mi gloria. Si yo te preguntara, ¿qué te dice tu conciencia acerca de tu vida? Lo que hiciste hoy en la mañana, lo que hiciste ayer y lo que hiciste anteayer. Lo que hiciste esta semana, todos los días, las 24 horas. ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Te deprimes o te glorias? Bueno, Pablo dice de manera increíble, él dice: mi gloria es esta, el testimonio de mi conciencia. Wow, qué vida la del apóstol Pablo. No era perfecto, pero era un hombre intachable. Su conciencia, el testimonio de su conciencia lo llevaba a alegrarse. En el capítulo 6, Pablo dice también en el versículo 3 de 2 Corintios 6:3, dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y este tipo de versículos los declara también a Timoteo y a Tito, jóvenes pastores. ¿Cuánto necesitamos esto, verdad, en nuestras vidas? ¿Qué testimonio la del apóstol Pablo?
Hermanos, esta es una trilogía, estas tres palabras que usa Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 2:10, santa, justa e irreprensiblemente, es una trilogía que nos desafía a todos nosotros a compararnos con Pablo y a asemejarnos a Pablo, a tratar de alcanzar ese mismo nivel de estándar moral y espiritual. Podríamos decir esto de nosotros. Ahora, noten algo aquí, ellos fueron testigos de este caminar de Pablo. Esto es lo que dice Pablo, ustedes son testigos de esto. Los tesalonicenses habían sido testigos de esta vida de Pablo. Saben, ser testigos es algo maravilloso, es algo increíble. Ser testigos no es algo neutral. Para ser un testigo tienes que tomar un partido, o tienes que tomar una decisión o la otra decisión, pero no puedes ser neutral. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia siendo testigos. A menos yo no la he tenido, pero recuerdo hace un número de años cuando vivía en Los Ángeles, estaba manejando un auto que recién me habían regalado y creo que a los 3 días lo choqué. Pero este choque me enseñó una gran lección. Entre muchas lecciones, estaba sentado en la vereda con mi compañero de cuarto por horas, esperando que llegue la policía, meditando en la vida y las cosas buenas y malas. Pero una de las cosas que aprendí es que cuando llegó el familiar, porque era una mujer que me chocó, o yo la choqué, depende de la interpretación. Pero cuando llegó el esposo de ella, que era un hombre de casi 2 metros, iba al gimnasio todos los días, no conversé con él, y gracias a Dios todos estábamos bien, pero las compañías de seguros que me representaban a mí y que representaba a ella, eran normalmente en Estados Unidos van a un litigio. Y en este litigio cada uno presenta pruebas y hay testigos y testimonios y después de esto deciden un juez y el juez según decida un seguro tiene que pagar o el otro seguro tiene que pagar, cualquiera de las dos compañías. Y algo que me di cuenta que ellos hicieron casi inmediatamente después del choque es que comenzaron a acercarse a personas y empezaron a pedir información de las personas que estaban por allí caminando. Y yo no entendía por qué en ese momento, pero más tarde, después de algunos meses, cuando me comunicaron por correo electrónico que había perdido el litigio y que mi compañía tenía que pagar a la compañía de ella, entendí por qué habían sido tan importantes esos testigos. Esos testigos casi sin querer, algunos caminando por esa esquina de la calle, cruzando la calle sin advertirlo, presenciaron un evento que su testimonio fue utilizado para determinar quién fue el culpable de este accidente. Por alguna extraña razón esto se subió al internet y sale allí como que yo soy culpable de este accidente, pero no sé por qué se lo subió al internet. Y esto es lo que pienso, ¿saben? Cuando Pablo dice, ustedes son testigos, ¿de qué? De esta vida mía. Pablo, quieran o no, convirtió a la iglesia de Tesalónica en testigos. Ahora ustedes son testigos y ser testigos implica una responsabilidad. Ahora tú has visto la vida de este hombre. Tú has considerado la vida de este hombre. Ya no eres libre para ser pasivo. Si alguien se levanta injustamente y dirige calumnias contra este hombre, porque este hombre demostró su vida cuando estuvo viviendo entre ustedes. Y ustedes se han convertido en testigos, quieran o no. Y ahora tienen la obligación moral de defender la vida de este hombre si las acusaciones son falsas. Y notan, esto es lo que Pablo internamente, implícitamente está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Ustedes son testigos de mi santidad, de mi justicia y de mi irreprensibilidad. Si hay personas que me están acusando y lo habían en la ciudad de Tesalónica, recuerden que él se está defendiendo a sí mismo. Ustedes ahora deben levantarse y defender mi causa, porque yo los convertí en testigos. Así que es grandioso y es un gran privilegio tener hombres, líderes espirituales del calibre de Pablo con este gran testimonio. Pero piensen que la iglesia, a pesar de que también es beneficiada con este tipo de testimonios de sus pastores, la iglesia también se hace responsable de defender la reputación y la integridad de esos pastores. Ya no son más neutrales. Ahora tienen que tomar un partido. Y es lo que Pablo les dice aquí. Ahora, podríamos imaginar quizá un hermano de Tesalónica levantando la mano, un nuevo hermano que recién visitaba la iglesia, y levantaba la mano y decía, bueno, Pablo, es cierto, tú has sido
Estas tres cosas, santo, justo e irreprensible, es lo que todos dicen y lo que yo pude ver al final de tu estadía aquí en Tesalónica, pero esto tiene que ver con tu conducta externa. Yo no sé si tú hiciste esto solo por el dinero nuestro. Yo no sé si tú hiciste esto para ganar favores, para escalar posiciones, para volverte famoso y popular, para hinchar y alimentar tu ego interno, porque esto no se ve externamente. Y Pablo dice, bien, es justo. Y por eso Pablo no solamente convoca a los tesalonicenses como testigos de su testimonio, sino también a Dios. A Dios. Él dice, ustedes son testigos y Dios también. Dios puede ver lo que los tesalonicenses no podían ver. Los tesalonicenses podían ver la integridad externa de Pablo, pero solo Dios podía ver las motivaciones internas de Pablo. Y Pablo está diciendo aquí no solamente mi conducta exterior, sino mis motivaciones internas y mis pensamientos también han sido consistentes con lo que yo les he demostrado, porque puedo decir abiertamente que Dios es testigo de cómo he vivido entre ustedes. Qué increíble, en el versículo 4 ahí mismo, Pablo dice más o menos a la mitad, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Y al principio del versículo 4 dice, sino según fuimos aprobados por Dios. Y al final del versículo 5 dice, Dios es testigo. Dios es testigo de mi conducta, de que no he querido hacer nada malo en contra de ustedes. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios de este hermoso y maravilloso testimonio del apóstol Pablo? Al final del versículo 10, Pablo dice que hemos vivido de esta manera, él y sus compañeros misioneros, con vosotros los creyentes. Pablo no está pensando en el mundo, Pablo no está pensando en los inconversos, Pablo no está pensando en la gente fuera de la iglesia, él está pensando en los hermanos de la iglesia de Tesalónica, los que habían nacido de nuevo. Y Pablo los denomina los que creen, los creyentes. Esa es una buena manera de autodenominarnos a nosotros mismos. Somos los que creemos, en oposición a los que no creen. ¿Quiénes son los que creen? Bueno, no son los que creen en sí mismos. Este es el mensaje terapéutico de las iglesias evangélicas modernas. Cree en ti mismo, cree en tu poder y en tus capacidades, cree en tu propia fe para alcanzar y agradar a Dios. Pablo no conocía este lenguaje. El mensaje de la Biblia acerca de creer, que es un término que Pablo lo empezó a utilizar o ampliar, pero el primero que lo habría utilizado fue de hecho el Señor Jesús durante su ministerio. En varias ocasiones en la conversación con Nicodemo, en su conversación con la mujer samaritana, en un versículo Jesús le dice ahí en el capítulo 4 de Juan, mujer, créeme. Mujer, créeme. Y más adelante en el capítulo 9 también, hablando con el ciego que él había sanado, cree, el que habla contigo, él es el Hijo de Dios. Y él creyó y le adoró. Y se convirtió en un sinónimo en la primera iglesia cristiana, en el primer siglo, de que creer es un sinónimo de los que han nacido de nuevo, de los que vivimos vidas diferentes. Creer en que, no creer en ti mismo. Creer que tú no tienes nada y que todo lo que necesitas solo puede venir de Dios. Es abandonarte a ti mismo y creer en Dios, creer en lo que Él provee para tu salvación y para tus necesidades. Pablo está diciendo aquí, este es el carácter de un padre. Este es el carácter de un padre. Es mi conducta entre ustedes. Un padre, si quiere impactar la vida de su hijo, tiene que empezar modelando un carácter piadoso. Eso es lo que va a quedar impreso en la mente de su hijo. Y esto es lo que Pablo dice que hizo con los tesalonicenses en el versículo 10. Ahora Pablo va al versículo 11. Y en el versículo 11 encontramos otra cosa que un padre hace con su hijo y que Pablo hizo con ellos. Y que demuestra cuánto los amaba. Y es su instrucción. Su instrucción. Él dice en el versículo 11, así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros
Y podemos añadir la primera parte del versículo 12, y os encargábamos. Y os encargábamos. Son 3 verbos, 3 participios que aparecen allí. Una maravillosa figura de esto la podemos encontrar en Mateo, el capítulo 7. Aquí Jesús dice en Mateo el capítulo 7, versículo 11. Esto habla acerca de la instrucción. Todo lo que un padre está dispuesto a dar a su hijo por su bien está recogido en esta imagen. Dice en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Un padre da todo lo bueno a su hijo. Todo padre terrenal sabe el disfrute y el gozo que es dar cosas que tu hijo necesita. Más alegría que tú recibirlas es ver que tu hijo las recibe. Eso da más alegría para un padre. Todo padre terrenal conoce la responsabilidad de poner restricciones sobre la vida de sus hijos. Todo padre terrenal conoce la responsabilidad de urgir a la vida de su hijo. Y lo que Pablo está diciendo aquí lo va a decir en 3 palabras, 3 verbos que explican lo que un padre le da a su hijo. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, en primer lugar dice, exhortábamos. La idea de esta palabra es de venir al lado de alguien para alentarlo en su caminar, en su conducta, en su vida. Es la palabra de Paracleto, de donde viene la palabra que se usa para el Espíritu Santo, el consejero de Juan 16. Alguien que está a tu lado. Así que muy lejos de la imagen que tú y yo tenemos, de esta cultura, de lo que es un padre, que es básicamente un sinónimo de ausencia. ¿Verdad? Mientras más ausente, más varonil y mejor padre es. Qué torpeza de nosotros alguna vez pensar que esto es un padre. Y a veces incluso en la iglesia lo podemos justificar con el ministerio. Es una tontería. Pablo está diciendo aquí, ok, un padre tiene autoridad, claro que sí, no es autoritarismo, es autoridad, pero noten esta autoridad, cómo se va profundizando. En primer lugar, exhortar, es como un consejero personal que viene al lado tuyo a decirte lo que necesitas hacer para corregir tu vida y para seguir caminando rectamente. Es la palabra más general que Pablo utiliza aquí en el versículo 11. Esto es lo que hace un padre con un hijo. Y esto es lo que hizo Pablo con los tesalonicenses, es lo que tú debes ver que hace un pastor con su congregación. Es alguien que aconseja, es alguien que ayuda, que está al lado de uno. Pero Pablo usa otra palabra también. Él dice, exhortábamos y consolábamos. Consolábamos. Esta es una hermosa palabra. Esta es la palabra que se usa cuando Lázaro había muerto. Y 2 veces se dice que las personas, los judíos, consolaban a María y a Marta, porque estaban muy tristes ante la pérdida de Lázaro. Aquí mismo, en el capítulo 5, en el versículo 14, Pablo dice, 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis. Y es la misma palabra, exactamente la misma palabra. Alentéis a los de poco ánimo. En el caminar cristiano, los creyentes, así como un hijo, tienen la tendencia a desanimarse por perder familiares, por sufrir pérdidas, por los retos y las pruebas de la vida que en la providencia Dios pone en el camino de uno, por la lucha quizá insuficiente en contra del pecado. Todo esto produce desánimo en la vida de un creyente. Y Pablo está diciendo, un líder espiritual debe estar dispuesto a alentar, a animar. En pocas palabras, como un padre a su hijo, cuando tu hijo está desanimado, no quieres trapear el piso con él. No quieres echarle más leña y prender más fuego para destruir su inocencia o para destruir su constitución nerviosa y emocional. Más bien quieres que reconozca su error para empezar a reprogramarlo, equiparlo y fortalecerlo, alentarlo con tus palabras. En otros términos, un padre da esperanzas a su hijo.
Y esto es lo que un pastor debe hacer con su congregación, y esto es lo que Pablo había hecho con los tesalonicenses. Él les había animado en sus decepciones. Él les había dado aliento y esperanza. Yo no soy experto en la consejería, pero creo que algo clave en todos los casos de consejería es cuando alguien llega muy desanimado por alguna razón a la oficina para recibir un consejo. Lo primero que necesita escuchar es que no importa cuál sea el problema, puede ser el peor de todos, pero para el peor de todos, ¿saben qué? Hay esperanza. Hay esperanza, porque creemos en Dios y creemos en su palabra que puede hacerlo todo. Y aquí está todo lo que necesitamos. Y esto es básicamente lo que hace un padre con un hijo. Y es lo que hace un pastor con la iglesia. Y Pablo utiliza una tercera palabra aquí que resume su instrucción de padre espiritual a los tesalonicenses. Dice en el versículo 12, y os encargábamos. Y os encargábamos. Esta palabra, ¿saben? Viene de la raíz griega que dice mártir. Mártir. Estábamos hablando de testigos y esta palabra es una palabra que significa eso, testigos o dar testimonio. Ahora, ¿por qué Pablo utilizaría esta palabra? ¿Qué significa? Bueno, la idea, cuando ustedes piensan en testigos, están pensando en una corte judicial. Y todo lo que se comunica estando en una corte judicial es la idea de solemnidad. Es algo solemne. Las cosas que se dicen allí, acusaciones, defensas y declaraciones de jueces, son cosas solemnes. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que un padre viene a su hijo con palabras de solemnidad, en el sentido de solemnemente. No puedo pensar en algo más majestuoso. No puedo pensar en una imagen terrenal que involucre tanto la urgencia y la importancia de las cosas que debo decirte que una sala de corte judicial. Y esta es la imagen que usa Pablo para resaltar que lo que un padre tiene que decirle a su hijo son cosas solemnes, son cosas importantes porque le urge decírselas. Es urgir a alguien. No es solo predicar, no es solo enseñar, no es dar una clase del Nuevo Testamento el domingo por la mañana. No es solamente hablar de historia, por más tentación que uno tenga, especialmente yo, hablar de historia en un sermón. Un sermón, una predicación es mucho más que esto, es urgir a la gente. Es que te importan las almas que están allí, no solo quieres impartir información. Quieres dar una predicación con la voz del trueno de Dios, con una trompeta como la de Juan el Bautista, para que otros vengan a los pies en arrepentimiento. Urgidos a cambiar sus caminos, a rectificar. Y esto es lo que Pablo dice, que hace un padre espiritual y lo que él había hecho en medio de los tesalonicenses. Ahora, la manera en la que un joven camina es la manera en la que su padre camina, en gran medida. La manera en la que un joven habla es la manera en la que su padre habla en gran manera. De ahí la importancia del versículo 10 y lo que estamos viendo aquí en el versículo 11. Pero un padre no siempre lo hace bien, ¿verdad? Que tenemos esa experiencia como padres. En lugar a veces de animar compasivamente, uno puede hacerlo con reprimendas secas y frías. En lugar a veces de animar piadosamente, involucrándote en la vida, uno lo puede hacer con quejas. Y el ministerio pastoral es la labor de un padre. Debemos resistir esa tentación. Debemos resistir esa tendencia. ¿Quieres ser un pastor? Bueno, vas a ganar muchos hijos espirituales. Y esa va a ser tu responsabilidad. Como Abraham y la canción, estaba recordando esta canción. Abraham tenía muchos hijos tenía Abraham. Y uno de esos soy yo. Pero es lo que hace un pastor. Un pastor se gana muchos hijos espirituales cuando el Señor lo llama al ministerio. A unos leyendo este versículo y todo lo que Pablo describe aquí, que es la labor de un padre y un padre espiritual, uno puede verse uno mismo y decir, bueno, parezco más la antítesis de lo que Pablo está diciendo aquí
que el reflejo fiel de lo que Pablo está diciendo aquí. Y saben que ese es un buen punto para empezar. Es reconocer dónde estamos, aunque estemos muy lejos de lo que Pablo describe aquí. Pero es un punto para empezar. Y entonces podemos ir escalando escaldaños y pasos hasta llegar finalmente a lo que Pablo describe aquí, poder ser un fiel reflejo de esto. Pero esto es lo que hace un pastor. Y Pablo añade allí una frase. Él dice que hacía todas estas palabras: exhortábamos, consolábamos y encargábamos urgirlos, pero dice a cada uno de vosotros. A cada uno de vosotros. Pablo particulariza y especifica esto. Esto no lo hicimos solo de manera general, multitudinaria. Nuestras vidas y nuestra gran preocupación era cada uno de ustedes, cada una de sus almas. Ellos sabían esto. Pablo lo vuelve a repetir en el versículo 11, así como también sabéis. Ustedes saben que yo fui un padre para ustedes. Me comporté como un padre. Y esto nos lleva a la tercera palabra que describe la labor de un padre y la labor de un líder espiritual. Y es su preocupación, no solo su carácter, su instrucción. Un padre instruye, y en tercer lugar, su preocupación. Su preocupación. ¿Cuál es la preocupación de un padre? La preocupación de un padre nunca debe ser que su hijo sea una fiel imitación de él, tanto en su personalidad, en las palabras que decide usar, en la profesión, en ganar los títulos que él tiene. A veces tenemos la tendencia, he visto en Latinoamérica, no sé, de que los padres tienen el sueño de que sus hijos hagan exactamente lo que ellos hicieron. O de que los hijos se dediquen exactamente a lo que ellos se dedican. Ahora entiendo, yo creo que a veces es natural, porque un hijo ve a su padre hacer algo y le toma gusto por eso, y está bien, y se dedica a lo mismo. Eso a veces es natural. Pero un hijo debe tener su propia identidad. Y debe desarrollar su propia identidad y sus propias inclinaciones y dones que el Señor le ha dado y talentos. Y Pablo está diciendo, yo no quiero que ustedes sean idénticos a mí en el sentido de, no quiero que hablen como yo, no quiero que se apropien de mi personalidad. El fin de Pablo, la preocupación de Pablo era diferente y va mucho más allá. Noten en el versículo 12, Pablo dice, y les encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Como es digno de Dios. Pablo lidia con acusaciones sobre su motivación. Y eso tiene que ver, al escribir este versículo 12, mi fin, mi propósito último, no solamente para ustedes, de todo mi ministerio, como misionero, como predicador y como pastor, es que ustedes caminen dignamente de Dios. No que sean imitaciones meramente mías. Esta es mi motivación final. Recuerden que las motivaciones de Pablo estaban siendo atacadas. Y entonces Pablo se defiende diciendo, pero mi motivación es que ustedes caminen dignamente de Dios. Esta era su motivación. Y este debe ser el enfoque de todo pastor. De nuevo, si alguien quiere ser pastor, ese debe ser tu enfoque. Como decía la semana pasada, no crear un imperio de influencias para uno mismo. Es increíble en esta era de las redes sociales cómo uno puede autopromocionarse tan fácilmente bajo el disfraz de que la palabra de Dios llegue. Que la palabra de Dios llegue a otras personas. Y que muchos sean edificados con la palabra de Dios. Esto es para la gloria de Dios, es por la gracia de Dios. Pero puede ser que solo sea un disfraz para la autopromoción. Y no es bueno eso. Pablo estaba huyendo de ese tipo de influencias humanas y temporales que no transforman vidas. El enfoque de él era que la gente camine dignamente de Dios. Hay que olvidar la idea de ser el siguiente gran MacArthur o el siguiente gran Spurgeon. Es esto de aquí. Este era el fin de Pablo. Que la gente entienda la Biblia. Que la gente crea en la Biblia. Que la gente obedezca la Biblia. Eso es suficiente. Ese debe ser el mayor fin y la mayor preocupación de un padre espiritual, de un pastor de una iglesia. Pablo escribió la carta a los Colosenses y él habla de un siervo singular. Su nombre era Epafras. Epafras, y dice Pablo en el capítulo 4 de Colosenses, el versículo 12.
Él describe a Epafras y lo hace de una manera maravillosa. Él dice 4:12 de Colosenses, os saluda Epafras, dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras habría dicho, si se olvidan de mí, perfecto, que aunque ustedes caminen rectamente delante de Dios y sean todo lo que Dios quiere que ustedes sean, ese será mi mayor gozo. Y Epafras es un personaje olvidado en el Nuevo Testamento, casi no aparece. Pero tenía el mismo sentir de Pablo, era su gran preocupación. Esto significa que la gran preocupación de un pastor debe ser el rebaño unido. Un rebaño unido a la vida de Cristo. No un rebaño unido a la vida del pastor. No un rebaño que le debe cosas al pastor. Un rebaño unido a la persona de Cristo, que es el gran pastor. Hay obviamente agradecimiento, hay afecto, hay amor, hay compasión entre un pastor y la congregación. Eso está bien y debería ser desarrollado, pero finalmente sus vidas deben estar en Cristo. Por eso Juan el Bautista decía a sus discípulos, yo soy el amigo del esposo, del novio. Yo no soy el novio, yo no soy el esposo, soy el amigo. Y yo me contento con ver al esposo casándose con la novia. Esa es mi felicidad mayor, es mi mayor gozo. No me interesa que me sigan a mí. ¿Saben? Lo que Pablo está haciendo aquí en estos versículos es proveyendo. Él, cuando estuvo en Tesalónica, él proveyó a los hermanos de Tesalónica todo lo que necesitaron espiritualmente para crecer, para madurar y ser más como Cristo. Estaba conversando con los hermanos de escuela dominical, con unos hermanos que fueron a la casa hace algunos días. Con Jessica empezamos a leer, ella me involucró en esto y ahora yo estoy metido en algo que no puedo salir. En un libro que el autor escribe más de 400 páginas y en este libro él habla sobre la electricidad. Ahora, ¿qué hago yo leyendo un libro sobre la electricidad en vez de leer biografías cristianas de misioneros? Pero ahora es difícil salir de este libro porque está tan interesante. Y una de las cosas que se enfatizan dentro de esto es que la electricidad era usada antes de los 1800, ¿saben? En los 1700, 1800 era utilizada para sanar enfermedades. Esto es algo que los médicos casi desconocen hoy porque esta información fue suprimida desde los 1900, especialmente con Sigmund Freud y su psicología, y con los Rockefeller y Carnegie en Norteamérica. Pero uno de los ejemplos de los tantos que se mencionan desde crecer papas más grandes, poniendo un cerco de electricidad debajo donde crecían las papas y crecían más rápido y más grandes. Todo esto, hasta la vida de las termitas que vivían por encima de la superficie terrestre, por encima de la tierra, vivían muy poco tiempo, viven muy poco tiempo, pero las termitas que viven debajo de la tierra llegan a vivir hasta ahora, hasta 40 y 50 años. Y esto se debe a que debajo de la tierra hay electricidad. La tierra es una fuente de electricidad. Hay electricidad en todos lados. Y esa electricidad natural que Dios ha puesto en el mundo sirve de manera natural para promover el crecimiento, la sanidad. Y con mi esposa conjeturamos, este autor habla de que nuestros cuerpos tienen electricidad. Ahora eso siempre se ha sabido. Pero hay más de eso que lo que se dice normalmente. Y yo pensaba, quizá, esta es una teoría, obviamente, no lo sé, pero cuando Jesús estaba caminando y la mujer le tocó en su manto por detrás, él dice, poder ha salido de mí, poder ha salido de mí. Y cuando comparo lo que Jesús dice allí con todo lo que este autor está diciendo acerca de la electricidad en nuestros cuerpos y en la tierra, puede ser que Jesús sintió electricidad salir de su cuerpo para sanar a esta mujer.
Pero pensaba en las termitas. Qué diferencia, ¿verdad? Vivir 50 años debajo de la tierra y sobre la tierra solo muy poco tiempo. ¿Saben lo que hizo Pablo? Lo que hizo Pablo es como dejar a esta congregación viviendo debajo de la tierra, con todos los minerales, con toda la electricidad que naturalmente Dios ha puesto allí para promover un crecimiento fuerte, sano, completo, para llegar a una madurez a la imagen de Cristo. Cada vez me convenzo más, porque antes lo escuchaba, ahora estoy mucho más convencido. Lo escuchaba antes porque se decía que la iglesia es el último bastión para que esta cultura no caiga en un caos permanente. Y yo decía, ¿cómo la iglesia si nadie toma en cuenta la iglesia? Los políticos no toman en cuenta la iglesia, los gobernantes no toman en cuenta la iglesia, la sociedad secular tampoco. ¿Cómo es que la iglesia ejerce tal influencia si somos pequeños en influencia? Y eso no es cierto, no es cierto. Y lo estamos viendo en el mundo de hoy, cómo está cambiando drásticamente. Es la iglesia con su influencia la que no permite que este mundo caiga en un abismo de desorden y caos. Es nuestra influencia, es tu influencia. Y esta influencia viene de la mano con la vida de un líder espiritual, como el apóstol Pablo, que impacta a toda una generación en esta iglesia, para que hagan un impacto en toda la sociedad y en toda la cultura. Es lo que Dios usa, es como Él ha conformado sabia y perfectamente la promoción de madurez y de crecimiento espiritual dentro de una iglesia. Pablo los metió dentro de la tierra a los tesalonicenses para que crezcan lo que más pudiesen crecer. Esta es la labor de un padre con su hijo. Esta debe ser la labor de un pastor, de los pastores, para con su iglesia. Y la responsabilidad es para los pastores. Y la responsabilidad es para la iglesia, cuando tienen hombres así que los guían. Debemos orar por esto y debemos promover esto. Hermanos, se nos ha acabado el tiempo, pero quiero terminar con una ilustración. Un pastor de Norteamérica visitó a Charles Simeon. No sé si han escuchado hablar alguna vez de Charles Simeon. Él vivía en Cambridge, Inglaterra. Charles Simeon había pastoreado una iglesia por más de 54 años, alrededor de 54 años de fidelidad. Esto es en los 1800, en el siglo XIX. Y este pastor que visitaba a Charles Simeon escribió, una vez que lo conoció, él escribió algo acerca de Charles Simeon. Siendo ya muy anciano él, Simeon, pero este pastor escribió decía, las dulces y afectuosas expresiones de su rostro y el acogedor tono de su voz. Unida a todo esto, a la gran suavidad y simplicidad, casi como de un niño, de sus maneras de actuar. Instantáneamente me hicieron sentir como si estuviese en la presencia de un padre cuidadoso. Qué imagen y qué testimonio de Charles Simeon, como el de Pablo. Oramos que Dios promueva este tipo de liderazgo aquí en esta iglesia, ¿verdad? Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Pablo y el modelo que él se convierte, Señor, para el resto de pastores que aspiran guiar a un rebaño. Y, Señor, rogamos y pedimos que tú promuevas este tipo de liderazgo en esta iglesia y que esto sea replicado por nuestros hermanos, por los que están aquí presentes. Que abandonen, Padre, pedimos todos, hazlo en nuestros corazones. Abandonar cualquier impedimento, cualquier obstáculo, pecado, persona que nos impide este crecimiento que tú has tenido la intención de promover espiritual. Por medio de tu palabra y de tu espíritu nos lo has dado todo lo que necesitamos. Y rogamos, Señor, que tú sigas levantando hombres, obreros y siervos y predicadores y pastores que tengan el don, que sean sumisos, que reconozcan su incompetencia. Señor, y que tú los uses para que pueda verse la eternidad en sus rostros. No solo clases de Nuevo o Antiguo Testamento, sino la eternidad dibujada en sus rostros de haber venido de tu presencia. Que no sean capaces de subirse al púlpito sin antes haber bajado de tu presencia. Este es el tipo de hombres que pedimos que nos hagas a nosotros y que sigas levantando en esta congregación para tu gloria. Es nuestra esperanza y nuestra confianza.
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.